Hola amigos, feliz tarde, feliz noche, feliz mañana a la hora que estés viendo este live, este encuentro que voy a sostener en el día de hoy, siempre buscando seguir creciendo, seguir aprendiendo, porque no solo conocen ustedes, conozco yo también de temas que no son estrictamente de mi ámbito laboral o de mi cotidianidad, pero por eso yo también estoy conectada con todos estos temas que traigo porque son de mi interés y lo vivimos diariamente y muchas veces no sabemos cómo enfrentarlos. Les habla Dubraska Bento, hoy dispuesta a llevarles una excelente entrevista. Hoy me estará acompañando el ingeniero industrial Audi Francisco Puyosa, venezolano, un brillante ingeniero, experto en el área de seguridad laboral, de seguridad industrial. Es también docente universitario y hoy nos va a traer un tema bien interesante que forma parte de su cotidianidad en República Dominicana, que es donde hace vida desde hace algunos años. Ya estoy esperándolo que se haga presente por acá para poder iniciar este encuentro con todos ustedes, que realmente es un placer. Acá los lentes echándome un poquito de broma. Se empaña porque hay un poquito de humedad, un poquito de calorcito aquí en Maracaibo, a pesar de que hay bastante viento. Pero yo sigo acá esperando a mi amigo Audi Francisco Puyosa para hablar hoy acerca de amar lo que hacemos. Esto en función de enfrentar el síndrome de burnout. Yo cuando estaba leyendo la información al respecto, pues me sorprendí en el sentido de que es algo tan cotidiano y muchos de nosotros no sabemos que ya eso está tipificado dentro de lo que es la psicología. Hay formas de enfrentarlos y también los ingenieros industriales dentro de lo que son los procesos de las empresas deben aprender a lidiar con esto. Ya por allí Audi Francisco Puyosa llegó, ya por acá me está enviando la invitación y ya va a estar con nosotros en vivo para que nos explique, porque existe el síndrome de burnout y yo confieso que no conocía este de burnout, o por lo menos así con ese nombre. Así que bienvenido Audi, feliz noche. Saludos que lleguen hasta República Dominicana, donde él hace vida desde hace algunos años. Bienvenido. No te escucho, Audi. Ahora, Bueno, para ver, para ver. no, nada, Ahora nada. sí. Sí, Ajá, ahora sí te escucho. magnífico. Bueno, no, agradecido por tu invitación, Dubraska. Verdadero gusto poder compartir con toda tu fanaticada, digamos. Eh, Así es. Desde acá, desde República Dominicana, apoyando, bueno, donde sea necesario y hasta donde nos alcance la experiencia que uno pueda tener en algunos temas. ¿Verdad que Claro. para mí ha sido un gusto que nos hayas podido invitar a compartir contigo? Entiendo que esta actividad tiene un importante alcance. Me han contactado algunas personas diciendo, bueno, que están interesados en incorporarse. Excelente. Y bueno, ya estamos allí, ya la gente va llegando y va uniéndose. Y Audi, háblanos un poco sobre tu trayectoria como ingeniero industrial, en qué áreas te desenvuelves. Bien, aun cuando como ingeniero industrial mis primeros pasos fueron en la parte de asesoramiento, consultoría en la parte de control de calidad, aseguramiento de la calidad, para ser exacto. Ya para el año 2000 yo me incorporo al área de la prevención de riesgos laborales. En esa área he estado en las industrias de consultoría, pero también en el área de servicios industriales para la industria petrolera, donde tuve, bueno, prácticamente mi formación completa a nivel de campo.
donde inicié como inspector en el área de prevención de riesgos, pasé a supervisor, coordinador del área, hasta asumir ya para el año 2003-2004 la gerencia de seguridad, salud, calidad, ambiente, seguros y protección física de una organización transnacional llamada Wilbrus Group, que en Venezuela llevaba el nombre de Constructora CAMSA. Esta empresa transnacional fue, digamos, la piedra angular donde apoyé mi desarrollo profesional en campo, con proyectos costa adentro y costa afuera, proyectos que podían incluso ser o requerir permanencia en instalaciones lacustres por hasta una semana consecutiva o más, dependiendo de las necesidades de cada proyecto. También tuvimos la oportunidad de desempeñarnos en el área de higiene industrial, lo que corresponde a ergonomía, a través de la organización Soisha, de la cual fui miembro fundador en el año 2000 y con quien estuve 17 años allá en Venezuela. Esta misma organización, bueno, me permitió desempeñarme como gerente en el área de capacitación y adiestramientos, hasta que se solicita mi presencia en República Dominicana para atender algunos proyectos. Decido expandir horizontes, me vengo a República Dominicana ya para el año 2016 y en el año 2017 fundo junto con 3 socios la organización CAC-ITC, Central American and Caribbean Industrial Training Center, organización que desarrolla 3 líneas fundamentales de actividades: prevención de riesgos laborales, consultoría organizacional y la parte de izamiento de cargas, incluido tanto la formación del personal asociado como la inspección de los equipos para el área de manejo de cargas. Excelente, Audi, toda esta trayectoria muy bien descrita. Y a propósito de todo esto que estás hablando para llegar a lo que es el síndrome de burnout, ¿qué tan importante a nivel emocional en la práctica que tú has tenido, mental y emocional, es para el trabajador tener calidad en su empleo, ¿no? ¿Y cuáles son esos parámetros para decir este trabajador tiene calidad en su puesto de trabajo? Bien, vamos con 2 detalles. Primero, bien hacías la observación al inicio sobre que habías escuchado sobre burnout y no parecías haber escuchado sobre el bore-out. Efectivamente, es un término que es relativamente reciente. Si es de 2009, cuando se acuña a nivel de Estados Unidos, pues nosotros comenzamos a conocer de él hace escasamente 4 años. Todo esto en función de que estaba en pleno proceso de investigación para mi segundo libro, el cual pues incorpora información en el área también de psicosociología, un área que me resulta de interesante atractivo, porque como ingeniero industrial mis funciones no son estrictamente técnicas, sino que incorporo un fuerte sentido de capital humano, de allí que pues me haya topado con este concepto que posteriormente no es más que darle nombre, darle una forma física a algo que sí conocía sus síntomas, conocía sus efectos, pero Y que de pronto no tú lo pasaba habías de allí. vivido en algún momento, yo lo he De vivido, hecho, leyendo todos de los hecho, síntomas, todo lo demás, yo lo viví. ¿sí? De hecho, efectivamente, tuve un periodo en el cual, pues sí, pasé por por esas circunstancias. Y como te digo, es como muchas cosas. No conoces, sabes que lo tienes, pero no sabes cómo se llama porque nadie ha hablado de él. Como dicen, todo lo que no se sintomatiza es gripe. Pues esto era simplemente un fastidio,
estábamos fastidiados de nuestro puesto de trabajo. Y no es hasta relativamente hace poco que encuentro, bueno, en la razón, ok, es que ya esto está estudiado, ya esto hay gente que lo maneja y efectivamente es algo a lo que hay que prestarle atención. Yo recuerdo que para hacer la comparación, yo recuerdo que para el año 2005, y yo soy terrible para las fechas, cursaba yo lo que sería mi primer estudio de cuarto nivel en materia de prevención de riesgo. Es la especialidad en ingeniería de seguridad. Y en ese momento yo estaba a cargo de la gerencia de seguridad industrial de la empresa constructora Cansa. Esto implicaba pues estar a cargo de una organización compleja, transnacional, en proyectos, y que posteriormente pues tuve que compartir, ya que eso era mi función en el día de lunes a viernes, pero también lo compartía con actividades los fines de semana en la parte docente, donde yo era pues, el gerente de capacitación de una sociedad técnica del Colegio de Ingenieros, pero estaba cursando 5 materias en el posgrado. Por tanto, llega el momento en donde me sentía abrumado, sabía y entendía, y esto es lo que permitía que siguiera adelante, sabía que estaba en síntomas de estrés. Específicamente, ese estrés tenía un nombre, ahora tiene un nombre para mí, y es que yo estaba en estado de burnout, porque no daba más abasto. Sentía, bueno, que ya yo estaba pues cumpliendo funciones, pero no me sentía todo lo productivo que podía ser, porque estaba en un agotamiento completo a nivel físico, psicológico y emocional. Con Ese esos fue síntomas el estamos primer hablando del síndrome del burnout. burnout, Burnout, el sí. síndrome del ¿Okay? quemado que Sí, llaman. eso es correcto. Pero ese, por supuesto, era un síntoma identificado, una situación identificada que tenía una función. Eran mis últimas 5 materias del posgrado que debía cursar para poder entrar en tema de tesis. Entonces era un nivel de estrés previsible, manejado con un objetivo, que es la manera en cómo uno puede recomendar asumir estrés, porque entendemos que no existe trabajo sin estrés, entendemos que no existe vida sin estrés. Lo que tenemos que nosotros poder identificar y diferenciar es cuando estamos en un estrés positivo, lo que llamamos eustrés, y no caer en el estrés negativo, lo que llamamos distrés, y que podemos realmente manejarlo. No fue una etapa fácil, pero tenía una fecha de caducidad. Tan pronto yo terminase el periodo de clases, de 4 meses, 5 meses máximo, pues yo podía estabilizar emocional y físicamente. Esto posteriormente, por supuesto, va rindiendo su fruto. Pero es eso, no dejar que sea un estrés crónico, es un estrés agudo, pero pasas a una fase en la cual estás o te permites sobreponerte a ese estrés. Pero sí, efectivamente allí tuve contacto directo con el burnout. Y más recientemente ya estuve en una situación en donde el trabajo, en otra organización en la que tuve la oportunidad de estar, en donde el trabajo, pudiéramos decir, era demasiado sencillo, el nivel de exigencia era bajo, era más que nada hacer presentismo, muchas veces era eso, y esto pudiera yo decir que tuve 2 ocasiones. La primera fue cuando aquella situación que se presentó en Venezuela con muchas empresas contratistas petroleras cerradas, expropiadas, y esto conllevó a que la empresa a la cual yo le prestaba servicio se viniera pues a menos, ya que allí estaba el núcleo, el nicho principal de nuestros servicios. Por tanto, pasamos por un periodo con básicamente ninguna actividad, pero no nos íbamos a ir a las casas porque
era nuestra organización, era nuestro Claro. día a día. Pero al no tener nosotros clientes, era ir en la mañana y salir en la noche enviando algunos correos, haciendo algunos contactos, dando a saber que estábamos vivos. Pero Cumplir más allá de horario, eso, básicamente. básicamente sí. Por supuesto, esto llevó a reinventarnos. Hubo la necesidad de mirar hacia afuera y es cuando esta organización comienza a desarrollar proyectos internacionales. Es cuando yo comienzo a conocer el mercado internacional. Otro punto interesante o positivo que permitió sobreponerse a esa situación fue que tuve la posibilidad, y aquí vienen los tips a los que haces referencia, tuve la oportunidad de que coincidiera con una beca para estudiar una maestría en higiene ocupacional con la Fundación Mafre de España. Y bueno, fue darle un giro, crearse las oportunidades, encontrarse con algo diferente. Eso fue básicamente un máster intensivo de inmersión, tanto didáctico como en campo, que es el estilo europeo. Y esto pues permitió tener algo diferente, que ese es el asunto con el burnout. Te aburres porque todo es lo mismo. Cuando encuentras o descubres o te creas la posibilidad de algo diferente, sales, puedes darte la oportunidad de salir de esa situación. Más Ay, recientemente, y pero, ajá, disculpe que te interrumpa, ¿no? Esto es bien salud. interesante porque creo que, como decíamos, muchas personas hemos pasado por esta, a mí me sucedió, yo duré 15 años trabajando en la administración pública y tuve muchos de esos momentos, sobre todo, por ejemplo, cuando había cambio de gestión, donde había que esperar a veces un mes sin hacer nada, no sabías Ujú. después qué iba a pasar, bueno, una serie de cosas. Pero igual también se corre el riesgo, como tú decías, de sufrir ese burnout cuando, por ejemplo, ya tú te sabes como que todas las funciones, ya tienes años haciéndolo, haces todos los días lo mismo, es una rutina. ¿Cómo puede hacer una persona que está cayendo, por ejemplo, en esas rutinas para sacudirse en tanto que probablemente no pueda cambiar esas rutinas porque forman parte, y ustedes en la parte de ingeniería es así, donde todos los procesos generalmente son repetitivos? ¿Cómo hacer si tengo que igual hacer repeticiones, pero reinventarme dentro de ese aburrimiento crónico que puedo tener en el trabajo? Sí, bueno, allí hay algunas aristas que hay que revisar. Partamos por el hecho de que la maestría en hacer alguna actividad tiene doble ventaja. O sea, tiene, mejor dicho, tiene dos caras. Una ventaja que es la posibilidad de reducir el margen de los errores, pero la desventaja es que precisamente entramos en una situación de aburrimiento. Es demasiado sencillo. Y ahí entran las dos herramientas que utilizan quienes están sufriendo el burnout, porque precisamente en situaciones donde son tan procedimentadas, el burnout se instala. Ya no es algo que uno quiera o no, se instala. Y ojo, mucho cuidado, porque esto aplica también en el hogar, las Sí. rutinas en el hogar. Ese tema sí te lo voy a dejar para que lo disfrutes tú con tu gente, porque no es No un es punto en así donde todos yo los días estaría, pero pararse sí, para echar claro, escoba, coletear la claro, cosa, cocinar. Sí, sí, es cierto. sí, No lo había mirado, pero es así. sí, y como pareja, pues el burnout es terrible, es terrible. Así que sí, hay recomendaciones. Lo que pasa es que cuando hablamos en el círculo familiar y en el círculo de pareja, más aún, sí hay la necesidad de que ambos aprendan a reinventarse, que se den el permiso de reinventarse, cosa que no siempre, como bien has dicho, en trabajo pues se nos da la oportunidad. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para
entender ese burnout? Bueno, lo asumimos. El primer paso es asumirlo y nos damos cuenta de cómo estamos trabajándolo. Estamos trabajando el burnout, digamos, porque nuestra experiencia nos permite terminar antes una asignación y luego dedicarnos a cosas personales, extralaborales, como revisar nuestras redes sociales o, mira, hoy por hoy es excesiva tal vez la oferta que tenemos a la mano, nunca mejor dicho, a la mano con el celular, para perder el tiempo. Entonces, Sí. esa primera fase de poder hacerlo todo rápido para que me quede el resto del día para nada, es un problema. Y está la otra vertiente, cuando ya yo lo he internalizado a tal punto, lo he mimetizado hasta el punto, que una tarea que ya para mí es sencilla, pues logro hacer ver que se extiende en el tiempo lo suficiente para que no me asignen más actividades, sino que con una sola tarea, que ya hoy yo lo puedo decir que es una tarea de rutina, pues todo el mundo queda convencido. Está la expertise que yo demuestro al hacer la tarea, que todo el mundo queda convencido de que soy un maestro haciéndolo, pero que es un trabajo muy tedioso y muy largo. Y es porque he pasado todo el día intercalando tarea con ocio, tarea con nada, tarea con, en fin. Entonces, bien porque he dilatado o porque me he enfocado a ambas herramientas, el enfoque que me permite terminar antes o la dilación que me permite extenderme en el tiempo, son las dos herramientas más comunes que tienen en sus manos el trabajador, que al final termina padeciendo el burnout. Y cuidado, cuidado que aquí hay un punto que no podemos perder de vista. Burnout no es una manía o una maña o algo que el trabajador hace porque no quiere trabajar. No. El Hay burnout algunos es casos. no, es que eso es un asunto diferente. Eso es hacer presentismo. Y el presentismo, que es, digamos, el elemento que compensa al ausentismo laboral, donde entendemos que el ausentismo es que la persona no va a trabajar. En el presentismo la persona va a trabajar, pero como si no hubiese estado nunca, porque no hizo absolutamente nada. Por gusto, por malicia, etcétera, pero es el presentismo. Pero eso no se puede confundir porque ahí podemos hablar de algo que juega con la mala fe del trabajador. En el burnout no es así. No es una situación premeditada o que el trabajador, no, simplemente la circunstancia y la situación permea al punto que pues la persona simplemente se queda en ese standing y se encuentra atrapado, así como muchas otras patologías que involucran elementos psicosociales, como puede ser el alcoholismo, la drogadicción, etcétera, incluso, ¿por qué no?, el tabaquismo. No son elementos que están plenamente bajo el control de quien está dentro. Y en algunos casos no lo ve. Simplemente que el esquema de trabajo lo lleva a esa situación y eso lo paga. Porque eso es lo penoso. El burnout se paga. Al igual que el burnout, que desde un punto de vista físico desgasta, en el caso del burnout, pues al final la persona queda descentrada desde el punto de vista emocional y simplemente pues comienza a entrar en una suerte de espiral autodestructiva. La persona simple y llanamente pues comienza a perder el interés, ya no por el trabajo complejo, sino porque se siente por debajo de el nivel de exigencia que él debería manejar. Las personas muchas veces nos dicen, y es una frase que vemos por allí,
no hay un trabajo malo, o el trabajo nunca denigra, o una sarta de cosas que escuchamos para tratar de convencernos y convencer a otros de las bondades del trabajo. Pero no es así. Lo cierto del caso es que no es así. Y no es así porque no somos tan simples y unívocos como individuos. Somos seres complejos. Y al ser seres complejos, y no complejo, no confundamos complejo con evolucionado, creo que probablemente los seres menos evolucionados que actualmente pueblan la Tierra somos precisamente los seres humanos. Pero hay que analizar que cuando una persona está dentro de ese círculo, pues es difícil que pueda ver dónde está el borde, cómo hacer para salir de él. Es un elemento que es crítico porque como individuos, dentro de nuestra complejidad, podemos perder de vista los elementos que son importantes y simple y llanamente, pues, comenzamos a excusarnos. Es ahí donde entramos en precisamente la situación ya de cronicismo, porque como entendemos que el estrés tiene dos condicionantes desde el punto de vista del tiempo e intensidad, que es hablar del estrés crónico y del estrés agudo, lo mismo puede operar cuando hablamos tanto de burnout, con el ejemplo que dábamos al principio, cuando sabes que tienes algo que debes terminar y te metes en una cantidad impresionante de actividades con un objetivo. Sí, eso te va a generar estrés, te va a generar un burnout, pero sabes que va a finalizar en un momento. El asunto es cuando dejas que pase a ser crónico, que puede que no sea de gran intensidad, puede que sea algo manejable, pero cuando se sostiene por demasiado tiempo, eso pasa factura. Fíjate que eso es muy importante lo que dices, sobre todo con el burnout, que es el síndrome del quemado, que es cuando realmente ya la situación se vuelve en algunos momentos incluso insostenible. Hay algunas situaciones, depende de la empresa o la actividad a la que la persona se dedique, donde el burnout es permanente. Y a veces ni siquiera es porque la empresa lo exige, sino porque hay personas que les gusta estar en ese proceso constante de no tener tiempo, de no poder distraerme porque todo lo tengo que hacer para el empleo. Aparte de eso, me meto en 10 cursos al mismo tiempo, tengo los fines de semana ocupados y llega un punto en que generalmente a nivel mental y emocional la persona va a llegar un momento en que va a decaer. Aparte de eso, su sistema inmunológico se va a deprimir por el cansancio, el estrés y se va a enfermar. Y a veces hasta ese enfermarse para la persona se vuelve una complicación porque está acostumbrado a estar todo el tiempo en ese ritmo de estarse quemando permanentemente a través de una velocidad desesperada, en una carrera desesperada de algo que probablemente podría ser con más tranquilidad. Sí, allí algunos puntos a comentar. Primero, sí, las personas que son trabajacólicas o workaholic, el término americano, que son adictos al trabajo, pero más aún, y algo a lo que de mala manera está promoviendo los actuales cazatalentos, y es ese famoso trabajo bajo presión. No, porque se considera como un gran, como un elemento tan positivo para el individuo ser capaz de trabajar bajo presión. Como un logro. No Sí, importa que no, tengas es experiencia, pero que seas sí, capaz de trabajar bajo presión. sí. Entonces, lo que estamos haciendo es que nuestro cuerpo es el que termina pagándolo, pero también nuestro entorno personal. ¿Qué es lo que ocurre? Nos dice, mira, en el trabajo debes dar 110%. Primer asunto, cada vez que un ingeniero, cada vez que un matemático escucha a alguien decir dar un 110%, sufrimos un síncope cardíaco. Algo es imposible, es dar más de la unidad. Más de 100 no es posible, porque ese es el concepto de 100%, el 100% es todo. Por tanto, no puedes dar más de todo. ¿Okay? Entonces,
para quienes son de las áreas blandas del conocimiento, puede que eso suene tan bonito y tan esperanzador y tan positivo, pero para nosotros en el área técnica es un exabrupto. El asunto es una ecuación sencilla, matemática. Señor, si usted da 100% de usted en el trabajo, ¿cuánto le resta para entonces comenzar a ser persona, para ser familia, para ser padre? Si usted da 100, a usted no le quedó nada. Usted no vuelve a su casa siendo persona. Usted es un desecho no tóxico de la industria, del trabajo. Entonces, comenzamos a ver personas que se aíslan en su entorno familiar porque se ven la necesidad de darlo todo para el trabajo, porque necesitamos que nos vean y necesitamos lucirnos. Allí es donde sí, en un principio podemos vernos afectados por el burnout. Pero resulta que cuando ya tenemos tiempo, y no hablo solo de tiempo de trabajo, sino cuando tenemos tiempo que nuestro reloj personal está trabajando, cuando ya empezamos a pasar de 30, que ya vemos que ya como que son 40, y nos damos cuenta que eso no era de nosotros. Entonces, ¿para qué? es más o menos como que ¿por qué yo me estoy matando para cumplir con esas funciones que al final, que esto? Ajá. Entonces entra el otro extremo. Ahí entra el burnout. Comenzamos entonces a ver que yo no me tengo que esforzar tanto. Me dice un amigo, para parecer inteligente, no hay que ser inteligente. Entonces, para parecer trabajador, no hace falta hacer trabajo. Entonces, más que hacer... exceso. No, es lo que les digo. Cuando llegamos al quinto piso, al quinto estadio del burnout, cuando llegamos al último nivel, que es lo que se conoce como el nivel gusano, cada persona perdió toda vergüenza. Ya la persona es tan hábil manejando las dos herramientas que veíamos hace rato, lo que es el enfoque y la dilación, simple y llanamente es capaz de mostrar un gran desempeño con el mínimo esfuerzo. Nuevamente, cuidado y no confundir esto con algo que es premeditado y que la persona lo hace de mala fe. No, es algo que termina siendo el resultado natural del efecto que la misma empresa ha creado sobre él al hacerlo venderse como algo que genera más del 100% y que al final pues termina creando esa sensación de abandono, de falta de interés. Entonces ahí podemos caer y estamos paseando por el filo de la orilla entre el burnout y el burnout. Entonces, ¿cómo manejar esas herramientas para evitarlo? Y no es sencillo, pero debe haber un primer paso. ¿Cuál es el primer paso, por ejemplo, para vencer el alcoholismo o para vencer la drogadicción? ¿Cuál nos dicen que es el primer paso? El primer paso es reconocerlo. Y eso mismo opera con el estrés, lo mismo opera con el burnout, lo mismo aplica para el burnout, lo mismo aplica para el moving. Si nosotros no reconocemos que tenemos un problema, que somos adictos al trabajo, por ejemplo, no podemos salir de ello, porque lo consideramos y para nosotros es algo normal y natural. Es la única forma que conocemos. Cuando entramos a un primer trabajo, la frase que debo decir me resulta chocante. Yo siempre he dicho que uno no debe salir a buscar su primer trabajo. Cuando uno se gradúa o cuando tal, no es salir a buscar tu primer trabajo, es salir a buscar tu trabajo. Pensar en salir a buscar tu primer
trabajo, indica que pues vas a estar o tienes la percepción de que vas a estar saltando de un trabajo a otro. Si tú consigues de primera mano ese trabajo en el que es tu trabajo, porque cuando uno salta de un trabajo a otro en poco tiempo, es porque has estado haciendo el trabajo de alguien más y no te sientes cómodo. Cuando tú encuentras tu trabajo donde tú te sientes cómodo, allí no te hace falta ir de un puesto a otro, no te hace falta saltar de una empresa a otra. Entonces, en un primer estadio, cuando encontramos o entramos por primera vez al mercado laboral, podemos sentir la necesidad de deslumbrar, de que la gente nos note, de mostrar todo lo que somos capaces. Tal vez, y solo tal vez, puede ser que sea necesario. No siempre es así. Por un tiempo. Tal vez no es necesario, pero como nos lo han vendido de esa manera, pues queremos lucir, queremos ser evidentes. Y es cuando comenzamos a caer en las espirales de las que hemos conversado. No siempre es así, pero resulta ser una forma común. Y ese empuje nos va a durar, bueno, va a depender del nivel de exigencia de la tarea. Como decía hace rato, para nosotros el trabajo, sí, es algo necesario, es algo que podemos o vamos a necesitar y formar parte de él, pero también debe tener o debemos establecer dónde están los límites entre el yo trabajo y el yo persona. Hay una forma en como yo se lo pregunto a mis socios de aprendizaje cuando me toca estar en el rol en el rol docente, en el rol de didáctico, y es que siempre les pregunto por su hobby. Es decir, ¿qué hacen cuando quieren ser gente? Cuando quieren ser gente, es decir, cuando quieres ser tú, no cuando quieres ser trabajador o cuando quieres ser padre, porque eso es otra cosa. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me gusta compartir con los hijos. Ese no es tu tiempo libre. Ese es el tiempo que tú debes darle a tus hijos. En tu rol, papá o mamá. Claro. No, que me gusta visitar a mis padres. Eso no es tu tiempo libre. Ese es un tiempo que tú les debes a tus padres. Entonces tienes que aprender a identificar tu tiempo personal. Y eso, ahí tenemos otra recomendación para evitar el burnout. No entender que nosotros somos individuos y que nosotros nos debemos también tiempo para nosotros. Los gringos lo definen magistralmente con un simple me time. El tiempo para mí, mi tiempo personal. Cuando yo quiero ser yo, cuando quiero ser gente, cuando quiero ser un individuo. Y aunque estés casado, aunque tengas hijos, aunque tengas padres y tengas trabajo, no dejas de ser un individuo. Y no puedes dejar de serlo. Porque entonces comienzas a perderte dentro de toda esa cantidad de otros roles. Porque no son más que eso, son roles. Comenzamos a disfrazarnos. También hay que estar conscientes de cuál es tu situación también personal, cómo está tu emocionalidad, cómo está tu conexión con el mundo, con tu vida, porque muchas veces ese burnout o burnout pueden ser el reflejo o ya la acción de algo que el individuo, o sea, se está notando ya a nivel colectivo, pero es un reflejo del estado interno del individuo, probablemente cosas que le están pasando en su casa. Por ejemplo, con la pandemia muchas personas tomaron miedo a perder sus empleos o migraron al teletrabajo y no les gusta más la interacción, y todas estas cosas pueden generar situaciones internas en el ser humano que posteriormente se pueden traducir en el burnout en el empleo. Sí, de hecho, acá tenemos una situación similar al primer ejemplo que dábamos. Cuando dijimos, bueno, nosotros podemos meternos en algo que sabemos y entendemos que es agresivo, que nos está causando algún tipo de daño, pero que tiene un objetivo y tiene una fecha de caducidad. Y eso es lo que
pensábamos allá por el Sí. principio del año 2020 que era el asunto. Son 3 meses, nada Esto, más. sí, esto ya en 3 meses ya volvemos otra vez a las oficinas. Yo debo decirte que en mi caso yo encontré el mundo que se me había perdido. A mí me encanta el teletrabajo, No, yo soy feliz de la vida, yo soy feliz. pero hay gente Sabes que que no yo por su estuve, naturaleza. no, yo estuve 15 años donde mi trabajo era atender a mis clientes. Digamos que si uno no especifica, uno puede crear suspicacias, ¿no? Porque yo trabajaba en el horario que el cliente me pedía, yo hacía lo que el cliente me exigía, yo iba a donde mi cliente me solicitaba, en horarios normalmente fuera de turno. Entonces, si yo no especificaba que era ingeniero consultor, podía ser tomado como por otro tipo de negocios. Eh, y ese atender al cliente donde estaba implicó que yo tuviese que atender clientes en Argentina, en Chile, en Uruguay, Brasil, Colombia, y dale hasta México y venga con España y, en fin, recorrer buena parte de Latinoamérica al punto de que yo podía pasar 15 días sin pasar por casa porque estaba atendiendo diferentes clientes en diferentes partes de Latinoamérica. Cosa que más de uno decía, oye, pero qué envidia, qué rico poder viajar. Nunca es rico viajar si tu rol es bajar del avión, ir al hotel, que te vayan a buscar al hotel para ir a trabajar, para devolverte al hotel, para llevarte al aeropuerto y devolverte a tu casa. Ese no es mi concepto de viaje. Eso es trabajo extraordinario. Entonces, cuando yo puedo hacer eso mismo hoy, que yo puedo estar atendiendo a mis clientes en México, en Panamá, en, no sé, en cualquier otra parte, sin salir de mi casa, estoy haciendo lo que siempre hacía, con un mínimo desgaste y con mayor tiempo libre. O sea, para mí el teletrabajo fue la solución o la unificación de lo que yo quería con lo que yo debía. Sin embargo, hay muchas personas Es, que todavía tienen no, resistencia. sí, sí, es normal, es normal. Y ojo, no, a ti no te voy a engañar diciéndote que nosotros los millennials nos entendemos bien con la tecnología. Mentira, ¿verdad? Nosotros estamos más cerca de baby boomer que de millennials. Pero nos tocó ser, sí, ya que no somos nativos tecnológicos, pues nos tocó ser aprendices tecnológicos y eso nos ha llevado de alguna manera. Pero la resistencia al cambio es parte también de la naturaleza humana. Y si estás acostumbrado y te gusta y esa necesidad de compartir el día a día de la oficina es lo que a ti te motivaba, pues te vas a encontrar con que el teletrabajo es la peor situación de la historia. Entonces, pero todo eso son asuntos que hay que ir administrando también y aprender a manejar. ¿Qué más podemos hacer? Como dijimos, en un principio parecía corto y bueno, esto es una necesidad de 3 meses, pero esos 3 meses ya van por año y fracción. Entonces, ya la cuestión para muchos no es sencilla, fácil de digerir. Entonces ya pasamos de esa situación de estrés agudo de 3 meses a un estrés crónico que ya superó el año. Todas estas, oiga usted, que ya superó 2 años. ¿Qué me pasa? Ya hasta el calendario lo perdí. Todo el 2020 y todo el 2021. 2 años. Así que no ha sido sencillo. Unos más que otros hemos podido reconvertirnos. Como dije, en mi caso, yo pasé por una situación similar cuando perdí la casi totalidad de mis clientes en un año, en cuestión de horas, a esta situación de perder la posibilidad de atender personalmente en cuestión de días. Entonces, allí vino la necesidad de reinventarnos. Y siempre, y el secreto, el
truco con el burnout y con el bore-out es aprender a reinventarnos. Esto no implica necesariamente cambiar los patrones, es cambiar el cómo nosotros percibimos esos patrones. Y muchas veces la empresa es o debe ser copartícipe tanto en la identificación de la situación como en la acción de control o mitigación que sea necesaria. Porque a final de cuentas es una situación sobrevenida por el efecto del trabajo. Y si damos con la definición, nos terminaremos dando cuenta que efectivamente el bore-out, más temprano que tarde, al igual como ocurrió con el burnout, van a ser catalogados como patologías ocupacionales. Cumplen a cabalidad con todo el criterio. Entonces, claro, es cómo reinventarnos, qué estrategias. Y aquí, bueno, aquí estamos en la misma situación del estrés. ¿Existe acaso una fórmula mágica para eliminar el estrés? No existe. Porque lo que es para ti un estresor, puede que para mí no. Entonces no hay una receta única, no hay una patente de corso, y no existe una fórmula mágica para nosotros salir del borado. Lo que necesitamos es un proceso que comienza con la identificación de la situación para llegar de manera planificada y estructurada hacia las acciones de control que te permitan solventar esa situación. Y cada individuo tiene sus propios elementos de atractivo. Cada uno de nosotros nos motivan con herramientas diferentes. Claro, y es importante eso, entonces, esa identificación, también entender qué pequeños cambios o qué grandes cambios puedo introducir. La empresa, como tú dices, debería estar al tanto de estar chequeando cómo se sienten sus trabajadores, pero no en todos los casos se da. Realmente creo que no es el grueso de las empresas las que se dedican de lo que es esa parte del capital humano como tal en la práctica, para que tener unos empleados felices, unos empleados identificados. Audi, ya estamos al final, ya nos quedan unos poquititos minutos. De verdad que quiero aprovecharlos para agradecerte por estar aquí conmigo. Realmente ha sido una explicación bien interesante, sobre todo porque sé el nivel de experiencia que tienes con relación a todo este tema. Hay mucha tela que cortar, muchas cosas que podríamos hablar en otro momento, pero es importante entender que todos estos síndromes, tanto el burnout, cuando ya te sientes que no aguantas más, que la situación te está comiendo de alguna manera, o el burnout, que es cuando te ves aburrido, te ves repitiendo, pues todo eso puede causarte ansiedad, puede causarte tendencias a la depresión. Pero lo importante de todo esto es aprender a reconocerlo, buscar ayuda, hacer algunos cambios que para ti sean cómodos y que te permitan de una u otra manera seguirte identificando de una manera positiva con lo que estás haciendo. Audi, ¿cómo te consiguen en redes sociales las personas que nos han visto durante este live o que van a verlo en diferido? ¿Cómo te ubican para alguna duda, para ver tus explicaciones? Bien. Mi nombre no es tan común, por tanto, Audi, A-U-D-Y, Audi, Francisco Puyosa, y me van a encontrar en cualquiera de las redes. Estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram recientemente, no por gusto, sino por necesidad, estoy en LinkedIn y estamos a la orden. También puedo, ¿por qué no?, dejarles mi número para WhatsApp, para cualquier duda, consulta o inquietud, si curiosidad, vacuidad o punto negra. Escribirlo en el chat. Escribirlo en el chat y con tu nombre allí para que las personas que pudieran estar interesadas en consultarte algún tema, recuerden, él está en República Dominicana, venezolano, brillando en esa isla maravillosa, llevando todo su conocimiento. También debo, bueno, agradecer aparte de todo, Audi y yo somos compañeros, fuimos compañeros en bachillerato, somos amigos, bueno, desde hace muchísimos años.
y sé que siempre ha sido una persona muy dedicada en las cosas que hace y le gusta reinventarse. Por eso les recomiendo de verdad el trabajo que Audi realiza en el área de calidad, en los estándares de calidad para el empleo, también pues trabajando todo lo que es el tema de la integración armoniosa del trabajador a sus labores, que eso es lo más importante, que todo lo que hagamos, no somos robots, somos personas con un mundo en particular, como decía, lo que a él lo estresa probablemente a mí no, y ese mundo particular tenemos que aprender a manejarlo y combinarlo con nuestras labores. Recuerden que cada ser humano tiene diferentes roles, no somos uno solo, somos muchos. Entonces, Audi, de verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche, por haber hecho este esfuerzo de estar acá. Espero que poderte tener en otra oportunidad. Y allí tienen en el chat el nombre de Audi para poderlo ubicar, su número telefónico. Gracias a los amigos, por aquí dice, gracias a ambos, excelente dupla. Por allí una amiga que es empresaria y estaba muy interesada en este tema. Así que, bueno, despídete rapidito. Bueno, gracias a los que ya estuvieron con nosotros y a los que probablemente se nos unan viéndolos en diferido. Un verdadero gusto y placer haber compartido contigo, Durasca, y haber podido aportar algo a este campo. Si bien yo me considero un ingeniero prestado a la docencia y no un docente como tal, pues menos pudiera yo considerarme del área de la psicosociología, pero yo sufro de un profundo intrusismo hacia las ciencias médicas en su concepto más amplio. Me fascina tanto la parte de medicina ocupacional como la parte de psicosociología. Por ello, la necesidad de mantenernos siempre al tanto. Un gusto, un placer, y esperamos poder conversar posteriormente de algo que creo que es nuestra realidad más actual, que es la realidad líquida. Cuando podamos conversar sobre ese tema. Ahí dejamos eso para un próximo encuentro con el ingeniero industrial Audi Puyosa, venezolano desde República Dominicana. Amigos, gracias a todos los que nos están felicitando por este encuentro. De verdad, de corazón, deseamos que lo hayan disfrutado y sobre todo que les sea de utilidad para revisar su situación actual. Un abrazo grande y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en otro live a través de mi cuenta @Dubrascavento. Que descansen. Éxitos.